Muy buenos días, chicas, bienvenidas a Vlogmas, otro día más. Bueno, hoy tengo el cumpleaños de una querida amiga que, bueno, cumple diciembre, entonces siempre por estas fechas pues nos vamos a desayunar, decimos que nos damos un cariño, un regalito y un desayuno. Obviamente invita la que no es del cumpleaños y bueno, decidimos venir a un lugar de mis favoritos. Se voy a poner por acá, se llama Nerium, tiene una cocina tradicional mexicana. Yo creo que tiene algo de fusión, está súper rico, aparte es muy bonita estéticamente, es preciosa la comida y lo mejor de todo es el pan dulce, es increíble, chocolate caliente, café de olla y el dulce o los pancakes y los panes horneados, bueno, es una cosa deliciosa. Vengo mucho siempre con las niñas y con mi novio, venimos mucho y bueno, ahorita les enseño, estoy esperando a que llegue y mientras pues las hago. Ay, chicas, disfruté muchísimo el desayuno, pero tenía una cita a las 12 en el dentista porque me duele esta muela. Acabo de salir de ahí, que me quedaba también cerquita el dentista. Sentía como, ya saben, el calambre cuando te picas la muela y dije, no, el doctor ya se va de vacaciones y si está algo mal, pues me voy a quedar como con con el diente mal. Es que se me puso atrás un carro. Y bueno, la idea de todo esto, me voy a mover tantito, es que me revisara que todo estuviese bien. Y sí, me sacó una radiografía y la verdad es que dice que no tengo nada, solamente me limó un poquito, como un puntito alto que tenía. Y me dice, no, Dani, y me enseñó la radiografía, todo está bien. Y le digo, es que con lo frío y lo caliente siento que me daña. Y me dice, no. Entonces, bueno, me limó, a ver, me dice, vas a ver que ya vas a descansar, tómate un ibuprofeno. Y bueno, son las 12:30, me dejaron en Dior el iluminador champán, quiero ir a comprarlo y quiero ver si hay todavía queda algo de Navidad, todavía me hace falta un regalito de Navidad para la mamá de mi novio, o sea, tengo ya un detallito y quiero otro. Entonces voy a ver si me acompañan un ratito a ver si encuentro algo. Y bueno, ya están cerca las fiestas, entonces todo va a estar súper lleno. Las niñas se fueron a Estados Unidos hoy en la madrugada, desde ayer en la noche se fueron con su papá. Entonces ahorita estaré sin niñas hasta el 24, me parece. El 24 llegan en la noche a la casa, espero que lleguen a tiempo y si no, bueno, no pasa nada. Time when everybody smiles, eyes are shining bright. I still remember how I used to feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas way. Chicas, ya estoy en la casa y bueno, voy a enseñarles el outfit porque salí corriendo para variar y quería enseñarles este vestido que es de Goelia, que está lindísimo. Quiero que vean la calidad de esta ropa, verdaderamente está divino y tiene son mangas que bueno, yo por la mañana lo traía como bufanda de esta manera, así, lo traía así. Pero la realidad es que también se lo pueden pues acomodar como mangas. Tiene dos hoyitos aquí. A ver, voy a cambiarme para que lo vean. Miren, así se lo pueden poner. O sea, hay muchísimas maneras cómo acomodarlo.
Es un set que viene el vestido y las mangas. Entonces ustedes pueden ponerse las mangas y se hace como un vestido de manga larga súper bonito. La verdad es que la calidad es espectacular. Son mis primeras prendas de Goelia que tengo. Y bueno, traigo joyería. Este es el de Van Cleef. Ese es el que les digo que tengo la pulsera, que sí lo tengo en verdad. El rojo que me han visto que se ve como rojo vivo, pues no, ese me lo regalaron. Y bueno, este es mi anillo de Cartier, que ya lo conocen. Y estas estrellitas, que no sé si se alcanzan a ver ahí. Estas estrellitas las tengo ya de hace unos años que se las compré a una amiga de una amiga. Este es el Cartier, a ver, ahí. Este es el del millón, que no me lo quito. Y bueno, en los oídos otra vez tengo Maria Tash y Aristocracy. Y estas que son de H&M. O sea, tenemos de todo. Pero bueno, las botas, creo que las botas son de mango, pero ya tienen muchos años. Estas me sirven mucho porque son bajitas y me permiten caminar bastante a gusto. Y bueno, ahorita les voy a enseñar el rubor, lo que me guardó la chica de Dior, para que vean el iluminador. Y bueno, no les enseñé, pero estoy utilizando mi reloj Pascal que bueno, me llegó y estoy enamorada de los 3 que me llegaron. Que bueno, eso ya se los enseño en otro video, pero bueno, este ahorita lo traigo cuando traigo dorado. Y tengo otro que tiene plateado y dorado, que me lo pongo, si ven mi pulsera aquí al lado, que es mi pulsera que compré en Venecia de Nameless. Que tiene puras cosas italianas, de las máscaras, el Coliseo, pues creo que van bonito juntos. Entonces, bueno, me ha encantado este reloj y tiene diamantes de laboratorio, entonces lo hace como que a un super precio. Se me hace muy bonito, pero bueno, ya les contaré. Quiero que vean, bueno, seguramente ya lo vieron, cómo está ahorita presentada la colección de Navidad de Dior. Está divino. Este es el iluminador, que bueno, es un sueño de producto. La textura ya la había probado en un probador, pero estaba esperando a que mi SA me lo mandara, me avisara que ya había llegado. Y bueno, este es el que es un poquito más como color champagne. Hay otro que es ligeramente más dorado, pero se parecen mucho. Y el empaque es espectacular. Que es uno de los empaques más bonitos que han tenido en Navidad, que siempre tienen colecciones espectaculares yo para Navidad. Y bueno, estas son las sombras que yo escogí, muy representativas de los colores que estamos utilizando ahorita. Está súper bonita, tiene el tinto, el dorado, un palo de rosa y como el vino mate, y tenemos el vino satinado y una especie de, pues qué será, como grisáceo, que es que también está súper bonito. Pero bueno, hace de la colección como, pues a mí se me hizo muy buena la colección de esta temporada de Dior. O sea, muy bonito. El empaque es dorado y bueno, hacen un juego súper bonito. Chicas, al igual les voy a enseñar la chamarra que le compré. Pasé por Massimo Dutti y bueno, había pedido esta chamarra que se me hace divino para Junior, para mi novio, y quiero que vean. Estoy enamorada de esta chamarra. O sea, si yo fuera hombre me lo hubiera comprado. Tiene la parte suéter y la otra parte en cambio de tela. O sea, tenemos tejido plano aquí y aquí tejido. Y bueno, se me hizo muy bonita chamarra. Tiene precio, ya buen precio. Y la parte de atrás es tejido, entonces es calientita. Y me encantó porque yo siempre he dicho que este estilo de chaquetas, estilo bomber, son como un paso antes del blazer. Cuando vas a algún lado, pero quieres verte bien, pero no quieres ir sobre el vestido y no quieres llevar el blazer, llevas una bomber jacket para caballero y quedas
como que elevan los jeans, se ven bien con un pantalón formal, con unos kakis, o sea, inclusive, no me lo van a creer, pero hasta con unos pants azules. O sea, son esas piezas que en un caballero elevan absolutamente. Entonces, bueno, le compré esta chaqueta y, bueno, pues, luego da el precio. Adiós. Está súper duro. Creo que voy a hacer con unas tijeras mejor. Y bueno, es parte de su regalito de Navidad. Pero bueno, para las que estén buscando chaquetas lindas, ahorita en Massimo Dutti, bueno, yo la compré en línea, pero hay cosas lindísimas, así como que ya de gritando últimas compras, así como, bueno, los relojes también son una buena idea. De hecho, si están buscando también relojes para caballero, Pascal tiene también para caballero, pero voy a pedirles el código de descuento. Les pedí un código de descuento para ustedes, pero no me lo han mandado, entonces cuando lo tenga yo se los dejo en la cajita de descripción. Pero bueno, sigamos, chicas. Quiero enseñarles un poquito de cómo acabé poniendo la Navidad, porque solo vieron cuando puse el árbol. En mi cuarto puse, ¿se acuerdan lo que hice el año pasado? El DIY del tronco con los monitos. Ahora lo puse en el cuarto. Y bueno, no hice tantos cambios, pero lo que pasa es que como estoy grabando, entonces de repente se ve ordenado y de repente se ve desordenado. Pero en algunos puntos sí puse cosas nuevas, se les voy a enseñar. Por cierto, se me olvidó enseñarles que venía este alajero que tiene como una bolsita aquí adentro para viajes. Está pegada la bolsita y se me hizo tan lindo. Vean, tiene como brillitos, está súper bonito. Esto me encantó, de Christian Dior. Luego en Walmart tengo que decirles que encontré, bueno, en Instagram se los puse para que me sigan. Este tipo de detalles se me hicieron lindísimos. Quiero que vean, tiene para cocinar la espátula con camioncitos. Vean qué cosa más linda, se me hizo súper festivo. Y aparte este tipo de cosas están súper lindas y a buen precio y son 2 espátulas y el cortador de galletas de carrito. Wow. Bueno, no me hagan mucho caso con todo lo que hay aquí porque es lo que les estaba enseñando, pero bueno, puse este centro que ya lo habían visto en años pasados, pero este la tenía en el cuarto y lo puse en ese envase. El arbolito. En cuanto a cojines, bueno, me decidí por los rojos del año pasado y el moño lo puse aquí. Como el terciopelo está ahorita muy fuerte, y bueno, dejé el muñequito que siempre saco ahí, que a veces lo ven en mis videos. Y la mesa que tengo aquí en la sala, pues ahora puse este cascanueces, que son de mi mamá, todos los cascanueces, con los arbolitos de H&M del año pasado. Y bueno, y mi galletero que ya saben que me encantó, ya se los había enseñado, pues ya salió. Y en esta pequeña mesa de lado tengo estos 2 cascanueces que bueno, obviamente tampoco son míos, pero aquí nos compartimos todo. Y bueno, aquí está mi clásico arbolito que decoro de lucecitas, pueden ver aquí. Y bueno, esto es lo que les decía que puse, que es el que estaba en la entrada. Y conseguí esta colcha que se las enseñé por Instagram en Sam's Club. Ahí la encontré, se me súper linda, que hace como juego con el cojín, que tiene una vista así también. O sea, depende de cómo lo acomode uno. Te puse estas flores porque tuve otras que eran secas y bueno, olían horrible. Y terminé poniendo un arbolito rojo de este lado para que diera como también ambiente navideño. Y ahorita no se puede apreciar, pero tengo estas casitas frente a la cama. Pero en la noche se encienden y quedan lindas. Son las de Sarah Home. Bueno, la de la esquina no, pero ahora no llegaron de este tamaño. Llegaron como grandes y ya no pude comprar más. Y este arbolito que da a la ventana, que bueno, lo enciendo, es el que tenía encendido en mi en vivo. Y chicas, las otras partes de la casa las tengo ahorita un poco desordenadas porque tengo varias
pilas de ropa que arreglar, de hauls que me faltan hacer y de trabajito que yo creo que será para, no sé si fin de diciembre o enero. Y bueno, me despido aquí porque ya no sé si esto está muy largo o muy corto. De repente se me pierden los minutos. Y bueno, todavía no sé en Navidad. Bueno, el domingo tenemos video porque hoy estoy grabando. Ustedes lo van a ver mañana. Y el martes cae 24. Ahí no sé si va a haber video. Dense una pasadita por el canal o enciendan su campanita. Si no les llegan los recados, pues la notificación, apáguenla y préndenla y pongan todas las notificaciones. Y acuérdense que siempre me pueden ver en el lado izquierdo donde dice suscripciones, ya sea en el teléfono, es abajo. Y en algún aparato más grande es del lado izquierdo, como la televisión, ahí viene sus suscripciones por si no les salgo. Porque algunas personas me habían preguntado, ay, este año no hiciste Vlogmas. ¿Cómo? Si voy en el 3. Bueno, no diario, pero 3. Ya llevo 3. Y bueno, pues mil gracias por haberse quedado hasta el final, chicas. Espero verlas pronto por aquí. Las quiero. Besitos.